Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. Hemos hecho la clase anterior la deducción de dos tipos de ecuaciones, la ecuación para los circuitos eléctricos y ecuación para los fluidos. Vamos a volver a ese tipo de ecuaciones todavía, pero antes vamos a hablar ya en términos un poco generales de aquellas a las cuales denominamos ecuaciones de la física matemática. Vamos a ver, hemos visto inicialmente que en la clasificación nosotros las clasificábamos como hiperbólicas, elípticas y parabólicas en función de si la forma cuadrática asociada estaba definida positivamente o era indefinida o era igual a cero. Entonces, pero ya desde el punto de vista físico, estas ecuaciones se asocian con ciertos tipos de procesos en particular. Entonces vamos a dar una breve descripción de estos tipos de ecuaciones. Ahora, vamos a considerar que las siguientes condiciones, jóvenes. Estas son condiciones previas. Vamos a tener una función c que depende de x, que es mayor o igual a cierto valor que es constante, y este es mayor que 0. De la misma forma, una magnitud ρ de x, que es mayor o igual a ρ sub 0, que también es una constante positiva. También vamos a tener un k de x, que es mayor o igual a un k sub 0, que es una constante positiva. Jóvenes, estas magnitudes, lo estoy poniendo así en forma general, porque los voy a utilizar a lo largo en los diferentes tipos de ecuaciones, la física matemática, y podrían tomar diferente sentido físico. ¿Está claro? Podrían tomar diferente sentido físico. Entonces, estas son características genéricas que tomamos. El primer tipo de ecuación es el que denominamos ecuación de onda. La ecuación de onda es una ecuación que tiene la siguiente forma. Rho de x por la segunda derivada de u. U va a ser nuestra función incógnita con respecto al tiempo, menos la divergencia de k de x por el gradiente de u, más u de x, que depende no solamente de x, sino también del tiempo, por u, y esto es igual a un f de xt. Las ecuaciones que tienen esta forma se denominan ecuación de onda. ¿Está claro? Ecuación de onda. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, que estas funciones ρ, k, q, f son funciones definidas. Cuando nos referimos a que son funciones definidas es que en el problema que estamos solucionando son funciones dadas, conocidas, establecidas. Y la función u de x, t es la función incógnita. Entonces nosotros, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, a ver, este es el caso más general, ¿está bien? Este es el caso más general. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros podemos simplificarlo, ¿está bien? Podemos simplificarlo esto. Para el caso
unidimensional, nosotros, o sea, es decir, cuando... disculpen, aquí el X es una variable tridimensional, es decir, me olvidé de colocar aquí. A ver, aquí abajo lo voy a colocar. X es igual a un X1, X2, en términos generales, un XN. ¿Está claro? Es un punto del espacio euclidiano n-dimensional. Entonces, para el caso unidimensional, nosotros vamos a escribir prácticamente lo mismo. Pero en este caso vamos a tener ρ de X es igual a, disculpen, multiplicado por la segunda derivada de nuestra función incógnita con respecto al tiempo, menos la divergencia se convierte en una derivada parcial con respecto a X, que multiplica a K de X por el gradiente, que es la derivada parcial de U con respecto a X, más Q de X, T, y esto es igual a F de X, T. En este caso, el X tiene solamente la primera componente, por decirlo así. Esta es nuestra expresión número 3. Ustedes saben muy bien... Sí, dígame. ¿Qué pasó con el U que multiplicaba? Gracias. Me he olvidado. Gracias por hacérmelo notar. Aquí tenemos el U. Ahí, el U se mantiene. Ahora, bien, si nuestra función f de x, t es una función idénticamente nula, la ecuación se denomina homogénea. Ustedes eso ya lo conocían, caso contrario es no homogénea. Ahora, esta expresión que nosotros tenemos acá, es importante que lo veamos, o en todo caso que lo tengan claro. Tenemos que la divergencia de Kx por el gradiente de U se expresa en el espacio n-dimensional de la siguiente forma: m igual a 1 hasta n, la derivada parcial con respecto a xm, k de x, por la derivada de u con respecto a xm. Es decir, tengo esta sumatoria, nos está representando esto. Esto lo coloco simplemente para que ustedes tengan referencia a esta expresión. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Profesor, al ser una onda unidimensional, las componentes de X siguen siendo n, ¿verdad? N componentes. No. O sea, es decir, vamos a colocarlo esto de la siguiente forma para que quede más claro. Esta relación que acabo de escribir es válida para aquí arriba. ¿Está bien? No para la unidimensional. En la unidimensional es solamente esto. Esto es para la n-dimensional. ¿Está claro? O sea, para la n-dimensional solamente tendría una componente. Para la n-dimensional tiene n de componente. No digo, para la unidimensional. Definitivamente, es solamente así. Es decir, solamente tengo esto, ya no tengo la sumatoria. Bien. Sí, dígame. Estos parámetros que considero al inicio, el Cx, el ρ y el K, desde un punto de vista matemático no significan tampoco nada, ¿verdad? En la ecuación de onda. O si tienen algunas interpretaciones matemáticamente. Las interpretaciones nunca son matemáticas, son físicas. Por ejemplo, como el flujo con una integral, hay una interpretación de todas maneras allí, me parece. Esperemos un momentito, ¿está bien? Okay, pues. ¿Está bien? En el caso particular,
si K es igual al K sub 0, que es igual a una constante, nosotros vamos a tener de que este operador diferencial se simplifica. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que la divergencia de K sub 0, gradiente de U, esto es igual a un K sub 0, la sumatoria M igual a 1 hasta N de la segunda derivada de U con respecto a XM. Y esto no es otra cosa que K sub 0 por nabla al cuadrado de U. ¿Está bien? Es decir, en el caso que esta K sea constante, obtenemos el nabla al cuadrado de U. Muy bien. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de su compañero. Creo que voy a dar un poco de espacio por aquí. Y vamos a tenerlo esto así. Y esto lo voy a llevar por acá. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que estas magnitudes, Rho, K, C no participa acá, Q en todo caso, f de x tienen interpretación física. Cuando hablamos de ecuación de onda, habitualmente el primer caso que se nos viene a la mente es la cuerda de una guitarra, por ejemplo. Imaginemos que esta es la cuerda de una guitarra. ¿Está bien? Entonces, si esta es la cuerda de una guitarra, esta Rho nos va a describir la densidad lineal. En el caso general, nos está dando la densidad de la sustancia o la densidad del medio oscilante. ¿Está bien? Voy a ponerlo mejor. Entonces, densidad del medio oscilante. Es decir, el medio que está oscilando, el cuerpo que está oscilando. Si hablo de una oscilación en un fluido, es la densidad del fluido. Si es de una cuerda, es la densidad lineal de una cuerda. Si es una membrana como de un tambor, entonces es la densidad superficial del tambor. ¿Está claro? Del medio que está oscilando. ¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos entonces. Esto que está aquí nos define la tensión. Cuando nos referimos a la tensión, o sea, nos referimos a aquellas relaciones internas que, digamos, que ejercen algún tipo de fuerza entre las diferentes partes. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a tener la tensión de la cuerda. Ahora, toda oscilación se da en algún medio. Entonces, esta es la resistencia del medio. La resistencia del medio oscilante participa de esta manera, multiplicando por la función incógnita. Me olvidaba. Entonces, esta que está acá es la función incógnita. Y suelen haber situaciones en las cuales hay fuerzas externas. Entonces, esto es la fuerzas externas, que actúan sobre el medio oscilante. Volvemos al ejemplo. Si es una cuerda, esta es la densidad lineal de la cuerda, esta es la tensión de la cuerda, esta es la resistencia del medio. Por ejemplo, si hago vibrar una cuerda de guitarra en el aire, es diferente si la hago vibrar en el agua. De la resistencia del medio, y estas son las fuerzas externas. ¿Esto está claro, jóvenes? O en todo caso, ¿esto responde a la pregunta sobre el sentido que tienen estas expresiones? El C de X no está aquí en esta ecuación. No participa en esta. Esto es algo general para todas las ecuaciones que vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Y físicamente cómo se interpreta ese C? Cuando aparezca
en la ecuación que aparezca le vamos a dar un sentido físico. Ok, entiendo. ¿Está bien? Está claro. O sea, yo puedo no haber puesto C y puedo utilizar ρ. O aquí en lugar de ρ pongo C, pongo A, pongo G o pongo cualquier otra letra. ¿Está claro? Simplemente lo he colocado aquí para tener esta consideración inicial. Son magnitudes positivas, pero que tienen un valor mínimo. Está claro que tiene un valor mínimo. Ok, profe, sí, quedó claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta ecuación? Bien, entonces, solamente para terminar la ecuación de onda. En el caso más sencillo, es cuando todas las magnitudes estas que justamente acabamos de mencionar, que participan, son constantes. El ρ de x es igual a un ρ sub 0, igual a una constante. El k de x es igual a un k sub 0, igual a una constante. En este caso vamos a decir nosotros de que k sobre, o k sub 0 sobre el ρ sub 0 es igual a un a al cuadrado, y como esas son constantes, esta también es una constante. Y vamos a decir de que no hay fuerza, no hay resistencia del medio. ¿Está bien? No hay resistencia del medio. Entonces, la ecuación toma la siguiente forma. La segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual, o en todo caso aquí se suele poner de esta forma, menos a al cuadrado, la segunda derivada de u. Voy a poner el caso unidimensional. Vamos a poner el caso general de una vez. Nabla al cuadrado. ¿Por qué dijo que Q era 0? No hay resistencia del medio. ¿Pero por qué? No sé, estoy en el vacío, estoy haciendo el experimento en la estación espacial, puede ser. En el vacío, está claro, no hay resistencia del medio. O la resistencia del medio es despreciable. Si ustedes tienen un péndulo, lo hacen oscilar. Cuando resuelven el problema, resuelven primero el problema sin resistencia del medio. ¿Está claro o no? Porque consideran que es muy pequeña con respecto al proceso que están desarrollando. Igual, es una consideración de esa naturaleza. Y esto vamos a decir que es igual a un f de x, t. Aquí de nuevo x es igual a un punto n dimensional. Esta es, creo, nuestra ecuación número 4. Sí, nuestra ecuación número 4. Muy bien. Aquí, donde está f de x, t, no es otra cosa que f de x, t, la que representa las fuerzas internas entre este ρ sub 0. Entonces, a esta que está aquí es la que tradicionalmente denominamos ecuación de onda. A esta o su versión unidimensional, que es con la que ustedes han trabajado ya anteriormente cuando han hecho ondas en su segundo curso de física. Estas... Físicamente, es F minúscula que se interpreta. Me está dando una densidad de fuerzas. Fuerza por masa. ¿Está claro? Es fuerza por unidad de volumen y unidad, o en todo, unidad de longitud, dependiendo del problema, y unidad de masa. Es decir, son las fuerzas externas. Imagínense ustedes el siguiente sistema. Tienen un péndulo. Está bien, el péndulo está oscilando, pero aquí ustedes tienen algo que lo está haciendo oscilar, algo que está así vibrando. Esta es una fuerza externa que está afectando el movimiento de este péndulo. Constante.
¿Está claro, no, jóvenes? Muy bien, entonces esa es la primera de las ecuaciones de la física matemática, la ecuación de onda. La siguiente ecuación es la ecuación de conducción térmica. La ecuación de conducción térmica es una ecuación que tiene esta forma. Vamos a optar por lo mismo. Vamos a escribir la ecuación. En este caso, si escribo el c de x multiplicado por un ρ de x por la derivada de u con respecto a t menos la divergencia de k de x por el gradiente de u, y esto igual a f de x, t. De nuevo, el x es un punto del espacio euclidiano n-dimensional. Esta es nuestra ecuación número 6. De nuevo, de la misma forma, c, ρ, k, f son funciones dadas, funciones conocidas o que salen justamente del experimento. Entonces vamos a decir c, ρ, k, f son funciones dadas, definidas. Tenemos que esta u de x, t es nuestra función incógnita. Es nuestra función incógnita. Vamos a tener además c, ρ y k cumplen las condiciones que hemos dado, es decir, son magnitudes positivas pero que tienen un valor mínimo constante. De nuevo, si esta es igual a 0, nosotros en este caso tenemos la ecuación homogénea, caso contrario, tenemos la ecuación no homogénea. Y vamos a ver. Profesor, Sí, dígame. esas funciones dadas que te caracterizan alguna propiedad física, en la experiencia uno las obtiene de forma teórica o las obtiene de forma experimental. La densidad uno no puede obtenerla teóricamente, la mide. ¿Está bien? Vamos a ver. Esto es la densidad. Imaginemos que este caso es de una barra, el cual está sometido a una transferencia térmica, es decir, yo le doy calor de un lado, le doy calor del otro y hay un calor que se transmite dentro de la barra. ¿Está claro? Dentro de la barra. Entonces, esta es la densidad de la barra. La densidad de la barra no se puede calcular teóricamente, se tiene que medir. Esta que está aquí es el calor específico. El calor específico es una característica que se mide para cada uno de los materiales. En este caso, este es el coeficiente de conducción térmica. Igual, es una característica que se mide. No son características que nosotros podemos determinar teóricamente. Podemos determinarlo teóricamente con ciertos modelos para ciertas sustancias y haciendo ciertas consideraciones específicas. Pero igual, va a llegar un momento en que tenemos la expresión, pero igual, siempre hay que medir, porque va a aparecer una constante que no es medible. Y esto va a ser la densidad de las fuentes, en el caso que sea conducción térmica de calor. Esta ecuación nos describe diferentes tipos de procesos. ¿Está bien? Esta ecuación nos describe procesos tales como la difusión también de las partículas, la propagación de calor en una barra, en una membrana. En el caso que sea difusión, esta densidad de fuentes es la densidad de fuentes de partículas que están ingresando en la región que estamos estudiando. Entonces, esta es un poco la interpretación física
de este tipo de ecuaciones a partir de acá. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profe, Sí, dígame. ¿qué pasaría, por ejemplo, si el calor específico, la densidad y todas esas funciones dependieran también del tiempo? La ecuación sigue llamándose de conducción térmica y cómo se procedería ahí. A ver, si dependen del tiempo. En principio, si es que viene de un proceso de conducción térmica, es una ecuación de conducción térmica. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, depende no la forma de la ecuación, sino de dónde viene. Ahora, lo que pasa es que los procesos de conducción térmica nos llevan a este tipo de ecuaciones. Los procesos ondulatorios nos llevan a este tipo de ecuaciones. ¿Está claro o no? Entonces, vamos a ver de que este tipo de ecuaciones es el que nosotros denominamos del tipo hiperbólico. Entonces, cuando tenemos un proceso de ondulatorio, normalmente la ecuación diferencial que lo describe es una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales del tipo hiperbólico. ¿Está bien? Entonces, mientras que en matemática hablan de ecuaciones hiperbólicas, parabólicas y elípticas, en física nosotros hablamos de ecuaciones de onda, ecuaciones de conducción térmica o de difusión y ecuaciones estacionarias. Ahorita, en un momento, vamos a ver. Bien, sí, dígame. Creo que una vez había escuchado que el calor se puede interpretar o se comporta como un fluido. En ese sentido, seguiría las ecuaciones más o menos que vimos el día de ayer para fluidos, a partir de esta cuestión de onda, ¿está relacionado de alguna forma? No, no está relacionado. Cuando nosotros, históricamente, el calor se le consideró un fluido. Está hablando la transmisión del calor. Pero nosotros no estamos hablando específicamente de la transmisión del calor, sino en este caso lo que estamos hablando es cómo varía la temperatura debido a la transmisión del calor. Ahora, el calor se le consideró un fluido porque era la única forma que en ese momento se tenía para poder darle una explicación. ¿Está bien? Pero no significa que sea un fluido. Ahora, la ecuación que nosotros hemos visto en la clase anterior de fluido, a nosotros realmente nos lleva a una ecuación del tipo ondulatorio, en ciertos casos. Entonces, bueno, continuemos. Si tenemos el caso más sencillo, con todo esto constante, vamos a tener nosotros lo siguiente, que la derivada de u con respecto al tiempo menos a cuadrado nabla al cuadrado de u, esto es igual a f de x, t, con el x que es igual a un punto del espacio n dimensional, vamos a decir que es 7, o tenemos que la derivada de u con respecto al tiempo menos a al cuadrado la segunda derivada de u con respecto a x, esto es igual a f de x, t, cuando el n es igual a 1, este es 8. Y aquí nosotros tenemos en ambos casos de que el f de x, t es igual al f de x, t, que es la densidad de fuentes, dividido en este caso sobre C sub 0, ρ sub 0. Este es para el caso unidimensional. A estas es a los cuales nosotros solemos denominar ecuaciones de conducción térmica. Jóvenes, a lo largo del curso vamos a resolver estos problemas más sencillos. No nos vamos a ocupar de los problemas más complejos. ¿Está bien? Sin embargo, los métodos que utilizamos van a permitirnos, en la mayoría de los casos, solucionar los problemas más complejos. ¿Está bien? Salvo
que haya algunos componentes no lineales, que eso ya escapa a esta parte del curso. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Profesor, Sí, dígame. para desarrollar otros problemas un poquito más complejos, ¿también se ha hecho teoría un poco generalizada o ya es una teoría más específica para cada tipo de problema? A ver, hay teorías que son bastante generales, hay métodos que son bastante generales, ¿está bien? No todos los métodos son aplicables en todos los casos. Justamente por esta componente, por ejemplo, esto dificulta bastante que algunos métodos que vamos a desarrollar sean aplicables, pero hay otros métodos que sí. Nosotros vamos a tratar de desarrollar en la medida de lo posible métodos que sean bastante generales o bastante comunes. Ya más adelante, cuando ustedes estén en su ejercicio profesional, la ecuación que obtengan tienen que ver si se adecua a alguna forma conocida o tienen ustedes que encontrar un método para desarrollar. Por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes no tienen un método de solución. Hay soluciones para casos particulares, pero no tienen un método de solución y es uno de los problemas vigentes de la matemática, de la física matemática. Entonces, no puedo responder en forma categórica a la pregunta, pero lo que sí puedo asegurar es que hay muchos problemas que se adecúan a los métodos que vamos a desarrollar y hay otros donde el ingenio de ustedes es lo único que va a permitir allá una solución. O en todo caso, afortunadamente ahora tenemos herramientas computacionales que nos permiten solucionar numéricamente muchas de estas ecuaciones. Entonces, cuando ya los métodos analíticos no pueden avanzar, los métodos numéricos son una gran ayuda. ¿Correcto? Muy bien. Y para culminar esta sección, vamos a ver el otro tipo que son las ecuaciones estacionarias. Cuando nosotros tenemos ecuaciones estacionarias, ¿eso qué significa? Significa que la derivada de u con respecto al tiempo es igual a 0 y la segunda derivada de u con respecto al tiempo también es igual a 0. Vamos a poner así. ¿Qué significa? Que en esta ecuación esta parte no está, solamente está esta. Y en la ecuación anterior esto no está, solamente está esto. Entonces voy a llevarme esta parte. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que, fíjense, si ustedes se dan cuenta, esto es prácticamente un poco más general que esto. Aquí le agrego una Q que aquí no está presente, esta QX. Entonces puedo quedarme con esta como la parte general de la forma estacionaria, con el X, que es igual a X1 hasta Xn. Esta era nuestra ecuación número 9, en todo caso. Esto es lo que nosotros tenemos en el caso de ecuaciones estacionarias. ¿Esto está entendido, jóvenes? Es decir, es la que se obtiene de los problemas físicos cuando no hay una dependencia explícita del tiempo. Cuando no hay una dependencia explícita del tiempo. Podemos decir que la forma más general es esta. En el caso más sencillo, nosotros podemos decir de que el K de X es igual a una constante, puedo decir que es igual a 1 al cuadrado, constante, mayor que 0, sí, dígame. Y si no depende del tiempo, ese K no se debería decir K de X nada más y F de X. O sea... Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, eso significa que aquí el Q y el X solamente son funciones de X. ¿Está bien? Listo. Tienes toda la razón. Esta es la expresión
que tendríamos en este momento. Lo que pasa es que como lo copié el otro, me olvidé borrar. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, en este caso, que es el más sencillo, nosotros vamos a tener que esto sale, esto es igual a 0, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a llegar a nabla al cuadrado, nabla al cuadrado de u, esto es igual al f de x. Esto cuando el x, de nuevo, es igual a un punto del espacio n dimensional. Esta es nuestra ecuación número 10. Y esta es la que ustedes conocen como la ecuación de Poisson. Ecuación de Poisson. Y vamos a, disculpen, voy a hacer esto mejor, donde esta f de x es igual a la otra f de x, la mayúscula, dividido sobre el al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa si adicionalmente esta f de x también es igual a 0? En ese caso tenemos nabla al cuadrado de u igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación de Laplace. Esta es nuestra ecuación 11. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, dígame. Una pregunta. Sí, creo que sí. Por ejemplo, si este operador, creo que hay un operador parecido a este triangulito, al laplaciano. Ya. Claro. Que es el operador de D'Alembert, pero creo que es con un más y unos 3 menos. Pero eso sería equivalente a la ecuación de onda, me parece. El operador de D'Alembert, que es la derivada, segunda derivada con respecto al tiempo, menos nabla al cuadrado, efectivamente es un operador de la función de onda tridimensional en su caso más sencillo. Ok, entiendo. Particularmente no voy a utilizar la notación con el símbolo de D'Alembert, está claro, pero sí, o sea, es muy usado, muy frecuente, y a esa se le conoce como ecuación de D'Alembert, justamente. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Me estaba olvidando, hay un tipo de ecuaciones más. Hay un tipo de ecuaciones más. A ver, déjenme ver. Necesito esta ecuación. La siguiente, el otro tipo de ecuación es el denominado la ecuación de Helmholtz. También es un tipo de ecuación muy frecuente. ¿Está bien? Entonces, si en la ecuación de onda y aquí nosotros vamos a tener que esta es nuestra ecuación de onda. Si en la ecuación de onda la perturbación externa, es decir, cuando esta función f de x, t es periódica, vamos a decir, con frecuencia omega y amplitud, vamos a escribir al cuadrado f de x. O sea, ¿esto qué significa? De que así, el f de x, t lo puedo considerar que es un a al cuadrado, esa f de x,
a la I omega t. Entonces, nosotros buscamos la solución de forma análoga. Vamos a buscar la solución de la misma forma. U de x, t va a ser una función que es solamente función de x por e a la I omega t. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Voy a escribir de una vez la expresión acá, nabla al cuadrado de u más k al cuadrado de u. Esto es igual a menos f de x. Con k al cuadrado, que es igual a omega al cuadrado sobre a al cuadrado. Esta, jóvenes, es la que se conoce como ecuación de Helmholtz. ¿Está bien? ¿Cómo se llega al momento que nosotros simplemente reemplazamos? Cuando reemplazamos la segunda derivada de esto con respecto al tiempo, voy a tener ahí u e a la I omega t, y esto al cuadrado es menos omega al cuadrado, menos el a al cuadrado. La segunda derivada con respecto a x, solamente derivo esto, entonces tengo delta de el u, este u de x, ¿no? E a la I omega t, y esto es igual a el f por el e i omega t. Entonces, estas partes se van y ustedes se dan cuenta de que se obtiene este resultado. Entonces, esta, vuelvo a repetir, jóvenes, es la ecuación de Helmholtz, a la cual se llega cuando tenemos procesos estacionarios. ¿Está bien? Procesos estacionarios. ¿Quedó entendido, jóvenes? Profe, tengo una pregunta. Dígame. En la ecuación de onda, bueno, lo que hace un momento mencionó del operador de D'Alembert, bueno, en el libro de Richard Feynman, por ejemplo, indicaba un poquito que la expresión, bueno, para la ecuación de onda sea más sencilla, tenía que ver un poco con el aspecto del espacio, que bueno, el espacio era Euclidio, ¿no? En la teoría de la relatividad. Pero bueno, el punto es que al interpretar estas ecuaciones diferenciales, de alguna forma, no sé, tal vez se puede ser más sencilla o dar una interpretación con una asignatura, por ejemplo, que ahí sería como un menos 1 y 3 más, o bueno, lo opuesto. A ver, la ecuación de onda no tiene que ver con la asignatura del espacio. Todo lo estamos trabajando en un espacio euclidiano, ¿está claro? Claro. Okay. Entonces, aquí la ecuación que tiene esta forma es una ecuación del tipo hiperbólico. Ah, y me olvidé decirlas. Estas ecuaciones son, las estacionarias, son del tipo elíptico. Entonces, tenemos que esta es una ecuación del tipo hiperbólico. Se denomina ecuación de onda, en general, aquellas que son del tipo hiperbólico. ¿Está claro? O sea, eso es decir, tenemos esa equivalencia. En muchos textos ustedes no encuentran ecuaciones, solución de las ecuaciones elípticas, hiperbólicas, parabólicas. Ustedes encuentran solución de la ecuación de onda, solución de la ecuación térmica, solución de la ecuación estacionaria o la ecuación de Poisson y de Laplace. Entonces, en muchos textos se les asocia con ese nombre, el cual son afines. Entonces, no tiene que ver específicamente con, vuelvo a repetir, la asignatura del espacio, sino son las relaciones que hay en el proceso que estamos viviendo. ¿Está claro? Para hablar de la asignatura del espacio significa que cambia aquí el X, significa que este nabla al cuadrado, si estoy hablando de asignatura del espacio pseudoeuclidiana,
Este nabla al cuadrado se escribiría, por ejemplo, de esta forma. Digamos. Se escribiría de esta forma, donde ninguna de estas tal vez sería el tiempo. Y adicionalmente tendría que tener el tiempo. Eso sería para una métrica de Minkowski, profesor. Yo no estoy hablando de métrica de Minkowski, estoy hablando de un espacio pseudo-euclidiano. Esto solamente es el espacio, sin el tiempo. Por ejemplo, se me ocurre que en la coordenada, la coordenada x2, 3 y 4 se puede relajar con el espacio y la coordenada x1 con el tiempo. Obviamente x2, x3 y x4 podrían absorber ese a cuadrado, ¿no? Y de alguna forma se podría obtener una ecuación con un operador de Laplace, pero claro, con asignatura 1, o bueno, 1, claro, 1 menos 1 menos 1 menos 1. Jóvenes, en el momento que ustedes desarrollen la parte relativista con esa notación tetradimensional, lógicamente todo eso toma sentido en el marco de la teoría específica, que es la relatividad especial o la relatividad general. La relatividad especial, sobre todo cuando ustedes están desarrollando problemas de electromagnetismo o cuando están desarrollando problemas de teoría clásica y cuántica de campos, donde usan la relatividad especial y utilizan espacios de Minkowski, o en la relatividad general, pero ya serían con espacios de Riemann. Toma sentido lo que me están diciendo, pero no estamos hablando de esos casos, estamos hablando de ecuaciones en forma general, ¿está bien? Estamos hablando de casos donde el tiempo y el espacio, es decir, todo esto todavía está en el marco de la mecánica, de la física clásica. Sin embargo, estos métodos de solución son aplicables a la física relativista, son aplicables tanto en relatividad especial como general, porque son métodos matemáticos. Este curso es un curso de métodos matemáticos, no es un curso de física. Cuando ustedes vean su curso de física, ahí le van a dar sentido a algún método matemático o alguna estructura matemática. En este caso yo solamente estoy ilustrando con la física estos métodos matemáticos. Podría no haber hecho nada de esto y seguir resolviendo problemas, pero particularmente a mí me interesa que ustedes entiendan la relación entre las ecuaciones matemáticas que hemos obtenido y los problemas y métodos que vamos a desarrollar. Eso es algo que es importante. ¿Está entendido, jóvenes? Ok, muy bien. Entonces, con esto terminamos este pequeño resumen de las ecuaciones de la física matemática. Ya hemos desarrollado, es decir, la deducción de todos estos tipos de ecuaciones, ustedes ya los tienen, ya los han visto, y por lo tanto ya saben qué tipo de ecuaciones vamos a resolver y en términos generales a qué tipo de procesos físicos nos vamos a referir. Porque de todas maneras, aun cuando sea un curso de matemática, vamos a hacer, en la medida de lo posible, interpretación física.